y también de la red. Ella ha estado desde el inicio de la historia de la Red Mexicana de Centros de Escritura, ha impulsado varios encuentros, varias charlas, ha participado, ha estado presente. Y el tema de hoy, que es la comunidad en práctica, sin duda alguna yo lo aprendí de ella y lo aprendí desde lo que nos ha enseñado desde la Red Mexicana. Y bueno, en la sesión de hoy, pues vamos a hablar un poco más teóricamente, tal vez, o bueno, no sé lo que tenga pensado Javi, pero bueno, de este modelo de la comunidad de práctica, como que muchas veces podemos nosotros hablar de constructivismo y como que el aprendizaje social, pero realmente la propuesta de la lectura de hoy, pues es una propuesta fundamentada, como construida y de la cual pues hay también muchas aplicaciones, ¿no? Entonces, pues Avi nos va a platicar un poco de eso. Pero bueno, para los que no la conocen tanto, voy a rápidamente leer su semblanza. Abigail Villagrán Mora es doctora en composición y Applied Linguistics por la Indiana University of Pennsylvania. Su ámbito profesional se enfoca en la enseñanza y el acompañamiento de la escritura a nivel superior. En cuanto a la investigación, se ha interesado en el acompañamiento a la escritura entre pares, el aprendizaje colaborativo, la escritura en segunda lengua y las pedagogías transnacionales para la escritura. Y bueno, pues es coordinadora del Centro de Escritura UPAEP y actualmente preside la Red Latinoamericana de Centros y Programas de Escritura. Y bueno, no está aquí, pero también como les decía, pues sí, ella ha sido fundadora y gran impulsora de la Red Mexicana. Entonces, muchas gracias, Avi, por planear esta sesión y bueno, era indispensable que tú estuvieras en esta primera edición. Entonces, ahora sí te doy la palabra y te escuchamos. Muchas gracias, Carla, y gracias a todos por unirse. Me da mucho gusto encontrarlos en línea para hablar de uno de mis temas favoritos. Bueno, se juntan dos, las comunidades de práctica y los centros de escritura, entonces perdónenme si me apasiona un poquito. Me interesa mucho platicar realmente. Como vieron, pues se trata de un texto teórico, no sé si llamarlo denso, pero con la teoría siempre es difícil porque se tardan un poquito en llegar al punto, ya saben, entonces tienen que fundamentar mucho y cuesta trabajo leerlo. Y además es un texto que no está hecho para los centros de escritura, pero que sí ha sido recuperado mucho para ese fin, como les platicaré en un momento más. No sé, Carla, si tengo ya derechos de compartir pantalla. No, pero déjame dártelo de una vez. Listo. Ok, ahora déjame encontrarla porque ese va a ser el reto. Un segundo. Ya estaba lista hace ratito, pero la moví. Aquí estamos. Ok. Entonces, ahí va. Háganme saber si ya lo pueden ver. Es visible. Ok. Tan es visible que ya me pasé. Ok. Bueno, pues es el modelo de la comunidad de práctica, en particular aplicado a la formación tutorial. Hablamos de muchos temas relacionados con los centros de escritura. Personalmente, y sé que también quizá para algunos de ustedes y otros colegas, ay, acaban de tocar el timbre. Disculpen si hay ruido. Quizás para ustedes también haya sido justamente el tema, el reto más importante. A ver, un segundo, un segundo. No te preocupes. Oigan, bueno, mientras yo aprovecho esta interrupción para platicarles rápidamente que el ejercicio, bueno, sobre la actividad que dejamos la sesión pasada, perdón, esta interrupción, les queremos decir que, bueno, nos llegaron 8 respuestas de personas que llenaron la actividad de compartir qué servicios, qué actividades ofrecen en sus centros de escritura más allá de las tutorías. Y bueno, son respuestas súper interesantes. Entonces, al final de la sesión les paso la liga del Miro para que vean. Y bueno, también los invito a que si no han contestado esa actividad, la contesten, porque pues entre más respuestas, más información podemos poner. Miro colaborativo. Pero bueno, nada más eso. Gracias a quienes mandaron sus respuestas. Listo, pues perdonen la interrupción, siempre mi casa es muy ruidosa, así es que calculo que habrá más. Pero bueno, les decía que quizás para muchos colegas también la formación tutorial haya sido el asunto
no más difícil, pero quizás prioritario, ¿no? Cuando uno piensa en abrir un centro de escritura, creo que lo lógico es pensar quiénes pueden ser los tutores, quiénes pueden ser estos acompañantes, cuál es ese perfil y si ya existe ese perfil, tengo que formarlo, ¿no? Son preguntas bien importantes al inicio de un centro de escritura y no nada más al inicio, sino conforme va evolucionando, va cambiando, va atendiendo nuevas necesidades, siempre hay que revisar la formación tutorial para asegurarnos que estamos siendo pertinentes. Entonces, de ahí mi interés, ¿no? Cuando empecé el centro de escritura, lo más difícil para mí fue pensar en formar tutores, porque tal vez para muchos aquí el centro de escritura sea liderado por pares, ¿no? Pero incluso si no lo es, e incluso si es liderado por colegas profesores, de todas maneras se necesita cierta formación, ¿no? Para hacerse tutor. Entonces, estuve pues revisando muchos modelos, tratando de entender cómo funcionaba, qué no. Y finalmente me encontré con la comunidad de práctica y no es que la haya aplicado posterior, no la usé prescriptivamente, sino más bien me ayudó a entender lo que ya estaba sucediendo. Entonces, en ese sentido es que la considero de gran valor y no estoy sola en eso. De hecho, hay un libro en 2007, si no me equivoco, se publicó por Eois, Geller y otros que se llama La comunidad de práctica en el centro de escritura. Se los iba a enseñar, pero está perdido en la profundidad de mi librero, entonces no lo encontré. Y es un libro interesante, sin embargo, no llega a sistematizar tanto el modelo, por eso no saqué la lectura de ahí y por eso decidí tomarla directamente de los autores. Entonces, vamos a tener que discutirla mucho y ver en qué manera se puede orientarnos, ¿no? Hacia la formación. En cualquier momento, interrúmpanme. Yo planeé 2 momentos intencionales de discusión, pero la discusión se puede dar en, ¿no? Sí quería aclarar eso. Bueno, pues vamos a ello. Tengo pensado 3 temas. El primero, hablar un poquito a manera de abrir boca para diagnosticar un poquito cómo nos sentimos respecto a ese tema. El aprendizaje en el centro de escritura. ¿Qué se aprende en el centro de escritura? ¿Cómo se aprende en el centro de escritura? ¿Cómo nos aseguramos que se aprenda eso en el centro de escritura? Después, propiamente, empezaremos a hablar de nuestras visiones sobre cómo formamos a los de los tutores, perdón, en qué se forman y cómo aseguramos esa formación. Mi gata quiere participar, si la escuchan, les digo que hay mucho ruido, disculpen, por favor. Y el último, que sí ya tiene que ver mucho más con el texto que leímos, esto de la participación periférica legítima, que en adelante estaré intercalando como PPL, y el tema de fondo, que es la comunidad de práctica, que solamente se aborda pues un poco superficialmente en la lectura, pero es muy importante, así que hablaré un poco más de eso. Bien, pues insisto, en cualquier momento me pueden interrumpir, por favor, interrúmpanme. Esto es una conversación y yo seré breve, ¿no? Algunos antecedentes importantes para quienes están llegando a los centros de escritura, incluso para quienes ya llevamos tiempo, siempre es bueno retomarlo. Es bien importante recordar que los fundamentos pedagógicos de esta visión pues vienen del aprendizaje social. Y eso tiene implicaciones en qué hacemos y cómo lo hacemos, ¿no? No significa que esté firmado con sangre, pero pues sí son las estrategias que más comúnmente se usan y que más éxito han tenido. Entonces, bueno, yo creo que a lo mejor han oído mucho hablar del aprendizaje social. En general, pues surge un poco como para, hablando de los contrapesos en México, para hacer un contrapeso a esta psicología cognitiva, a todo este movimiento que estaba entendiendo al aprendizaje como algo más interior y sobre todo relacionado con el premio o el castigo, ¿no? Era algo que consistía en aprender conductas exitosas y si había un premio lo hacía y si había un castigo no lo hacía. Era pues a lo mejor no tan determinista, pero sí bastante más simple. Y bueno, ya a finales del siglo pasado, pues empezaron a moverse más hacia una teoría que ya no era tan conductista y sí empezaba a considerar al contexto social mucho más o con más importancia. Y en este sentido, pues la visión es que se aprende sí por imitación, pero también en la interacción
observando y no solamente con refuerzos positivos y negativos. Entonces, esto de pronto, pues sí nos plantea un paradigma bien interesante en donde aquello que se aprende depende de dónde estés y dónde vaya a ser aplicado. Entonces, eso, por esa razón, es tan importante para los centros de escritura. Otra de las raíces pedagógicas de los centros de escritura, esta sí ya más directamente asociada a ellos, es el aprendizaje colaborativo. Pues desde el principio, desde que empezaron a surgir en los 60s, se les tildó, o vaya, no se confiaba mucho en el enfoque de tutores pares. Y bueno, este señor Brophy escribió mucho sobre por qué sí funcionaba y para contestar a estos argumentos que decían que eran ciegos guiando a ciegos, ¿no? Entonces fundamentó mucho esta teoría en el aprendizaje colaborativo, en donde grupos o pares aprenden de manera formal o informal cuando trabajan juntos hacia un propósito. Y desde luego, pues el gran nombre allí, pues es Vygotsky. Vygotsky con, sobre todo, este concepto de la zona de desarrollo próximo, que seguramente conocen, y aplica muy, muy bien al trabajo que hacen los tutores en los centros de escritura. Entonces, este es como los antecedentes, digamos, que se asocian a los centros de escritura. Y vamos a utilizar una teoría o hablar de una teoría que tiene de ambos, ¿no? Y que también, desde luego, como ya Carla mencionó, se funciona muy bien con el modelo constructivista que se usa en muchas instituciones de educación superior. A ver, ya no me está sirviendo. Ahí está. Entonces, bueno, estas dos visiones fundamentalmente nos orientan a entender cómo se aprende en la sesión de Oye, tutoría. Abby, perdón la interrupción. ¿Estás cambiándole de diapositiva? Si no las pueden ver. No, no, ya estamos haciendo la portada. Cielos, es la Ah, segunda. ya, No, si la pueden ver así, pero ya. cuando la hago así, ¿qué ven? A ver, ahorita, ¿cómo se aprende en la Lo sesión? mismo. Es Ok. que yo creo que ponerla en modo presentación, en la parte de arriba donde dice presentar, arriba a la derecha. Ajá, yo creo. Sí, no, Ahí, más hay ahí. que hacerla grande, ¿verdad? Y Ahí está. presentar. Eso. Muchísimas gracias. Al Bueno, contrario, gracias. esta es de la que se perdieron. Bueno, nada que no haya mencionado, básicamente los dos modelos pedagógicos con los nombres. Y bueno, ahora esta implicación que tiene ya para el centro. Sí, adelante, Claudia. Perdón, creo que faltó darle clic, porque todavía veo aquí presentar y como que está Sí. el cursor, pero no. Uy, O quizá hay que dejar de compartir y volver a compartir para que agarre. Así me sucede a veces cuando doy en línea, que lo doy todo el tiempo. sí, Qué raro. en últimas ahorita No. les paso el link, mejor. Te puedo pasar el link, Carla, para el público. Y también digo, sirve que todos lo tienen. ¿Lo Ah, quieres compartir en el chat? sí, y ¿sabes qué? Si yo lo uso, igual y funciona también. A ver, O si no, también lo puedes descargar en PDF. ¿están viendo mi chat? Disculpen ustedes. Sí, lo puedo descargar en PDF, pero estaba pensando en usar ese link. Ahí está. O quizá alguien de nosotros compartir pantalla y le vamos dando a la presentación. ¿La ven ahí? Sí, Ahí ya. sí. Ok. Ah, ya, hasta movimiento y todo, ya vemos. Ya Estaba se aprecia bonito. todo. Muy bien. Sí, es la segunda vez que tengo problemas con Canva, no sé qué pasa. La verdad es que siempre lo había hecho así. Pero bueno, insisto, esta es la diapositiva que se habían perdido y vamos aquí a preguntarnos cómo se aprende en la sesión de tutoría. Y para conectar con estas dos ideas pedagógicas de base, sí se puede fundamentar bastante bien que hay un aprendizaje en la sesión de tutoría porque quienes imparten la tutoría sí logran desplegar modelos de interacción y comportamiento. Justamente las estrategias están profundamente asociadas tanto con la idea de andamiajes de Vygotsky como con la zona de desarrollo próximo. Y bueno, la interacción en esta práctica colaborativa, pues es de diálogo, negociación y entre otras cosas se negocia la autoridad, ¿no? Entonces, los estudiantes pueden utilizar esta colaboración, este tipo de interacción como un modelo
pueden aprovecharla como un andamiaje y alcanzar la zona de desarrollo próximo y colaborar y negociar, etcétera, ¿no? Entonces, este es como el fundamento de la sesión de tutoría, digamos. Pero, aún así, hay que preguntarse, o más bien, a mí me hizo falta todavía que me contestaran esto, ¿no? ¿Cómo se aprende a ser tutor? Porque, bueno, leyendo todos esos textos de origen y teoría, yo entendía muy bien por qué funcionaban las tutorías y cómo y qué estrategias, pero no me servían mucho para entender cómo se aprende a ser tutor. Y bueno, hay toda una crítica de esos tutores que se consideraban inicialmente en Estados Unidos, que pues solían ser blancos y solían ser hombres y solían ser de clase media, etcétera. Entonces, pues no nos ayudaba. Y claro, pues había que contextualizar mucho la respuesta a esa pregunta. Entonces, yo quiero aprovechar ahora y preguntarles a ustedes en este Jamboard, ahorita les paso en el link. Este sí lo pueden ver, ¿verdad? Sí vieron que cambió. Espero. Sí, Y se sí, sí. puede poner acá en el chat. Es muy fácil de usar. Básicamente tienen que escoger o el texto o el papelito que es como un post-it para contestar esa pregunta, ¿cómo se aprende o cómo se forma un tutor? Entonces, muy rápido, vamos a darnos unos 3 minutitos, nada más las ideas que les vengan a la mente o lo que ustedes hagan, sería interesante de compartir. Aquí me quedo en silencio, unos 2 minutos nada más. Sí, cuando abrimos un papelito a veces encima en otro, entonces solamente hay que moverlo arrastrándolo. Es bastante fácil. Pues bastante interesante las preguntas, perdón, las respuestas. Tenemos que un entrenamiento intencionado por aquí. Eso es interesante. Yo creo que varios de nosotros hacemos un entrenamiento intencionado. Igual está, entrenamiento formal. Esta está bien interesante, ensayo y error. Es muy honesta y muy cierta también. Práctica comentada, ¿no? Comentada y reflexionada, diría yo, sí es cierto, eso hacemos muchos. Curso de formación, observando, replicando y luego impartiendo. O sea, casi que hacer tutor se aprende siendo tutor, eso también es muy cierto. Esta ya la leí. Ah, no. Observando a tutores que emplean distintas estrategias, se forman la práctica, claro. Con los retos, es que los retos varían, ¿cierto? Uno no siempre puede prepararlos para todos los retos que de facto van a enfrentar. Imitando, dice aquí, reflexionando sobre cómo nosotros aprendimos algo, poniendo, esta está muy linda, nuestras habilidades al servicio de otros. Eso habla de la dimensión afectiva, emocional, que es bien importante también en los tutores. A veces es la más importante en algunas sesiones tutoriales. Reflexionando sobre las diferencias entre ser tutor y ser profesor, importante también para los centros que son liderados por colegas profesores, atendiendo a diferentes estudiantes en tutorías a lo largo del ciclo escolar y observando cómo lo hacen otros tutores. Aquí es compartiendo estrategias bien importantes, ejerciendo y acompañando. Ah, aquí hay una muy buena que ya se tapó que decía tomando tutorías. Esa no es tan obvia, ¿no? Pero sí, los tutores también se recomienda que tomen tutorías, ¿no? Para justamente reflexionar sobre qué les funcionó como aprendices.
Acá hay una un poquito más larga, cómo se aprende con la experiencia que trae dar clases de redacción y lectura, trabajando conjuntamente con tu compañero en el proceso de tutoreo. Pretender que uno es quien requiere el apoyo del CE para identificar las estrategias a tomar, imitando, teniendo buenas bases y experiencia. Vamos a ver si me falta algo. En general, pues sí, es mucho de observar, mucho en la práctica y de aplicar las experiencias que ya tenemos. Sí hablamos de cursos formales, ahorita vamos a hablar un poco más de eso. Acá hay uno pequeñín. Sí, este ya lo habíamos leído. En la práctica, dando tutorías. Este no lo habíamos leído. Cuestionamiento socrático, bien importante. Está siempre en cualquier manual de tutoría van a encontrar algo sobre el cuestionamiento socrático, ¿no? ¿Alguien quiere aprovechar y comentar algo de lo que está leyendo? ¿Se puede? Si tienen ganas. Si no, podemos seguir, ¿eh? Porque veo que siguen con... Bueno, yo. Sí, adelante. Pues, o sea, yo siempre insisto mucho a mis tutores que reflexionen sobre su propio aprendizaje, porque la palabra aprendizaje puede ser algo bastante abstracto, ¿no? O sea, como que justo cómo aprendemos, qué es lo que podemos aprender, se aprende el conocimiento, o se aprenden las habilidades, o se aprenden los modelos, no sé, como que siento que reflexionando sobre cómo aprendemos. O sea, les insisto mucho que reflexionen cómo ellos aprenden, qué les funciona y qué no les funciona, en qué momentos han tenido problemas aprendiendo algo y que luego intenten como que colocarse del lado, no del aprendiz, sino de quien acompaña, para que lo comuniquen. Entonces es como generando, no sé, como, pues sí, conocimiento metacognitivo, metalingüístico. A mí eso es muy importante. Efectivamente, la reflexión. Julio, adelante. Sí, gracias. Yo lo que quiero comentar es que me parece muy interesante y además que vale la pena tomar en cuenta cuando actualicemos o diseñemos, etcétera, formas de formación de tutores, asesores, etcétera. El hecho de que todos partimos de perspectivas diferentes. Mi contribución se enfocó en el tipo de competencias que necesita el acompañante, tutor, asesor, etcétera. Algunos otros, cuidado ahí con los micrófonos abiertos, porque la tos está dura. Bueno, decía yo, algunos partieron centralizando las competencias que se necesitan, otros partieron de cuestiones de reflexión, otros de dinámicas de observación, otros de materiales y recursos. Entonces, allí lo que tenemos bien claro es un sesgo que todos tenemos y es normal tener respecto a qué priorizamos cuando pensamos en formar tutores, asesores y demás. Y nos señala la importancia de que nunca debe ser un trabajo individual ni en pares, sino de muchas mentes compartiendo experiencias, perspectivas y demás. Es lo que a mí me llamó mucho la atención y quería puntualizar. Efectivamente, no, yo me identifico muchísimo, ¿no? Porque con la complejidad del contexto, los contextos a los que atendemos, esta decisión es crucial, ¿no? Tú no puedes sesgar o vaya, lo hice, ¿no? En algún momento, a lo mejor esta prueba y error, y me di cuenta que los estaba formando para una cosa, pero no para otra, ¿no? Yo siempre cuento esta experiencia de que yo esperaba que llegaran preguntándome cómo formular una tesis y los primeros que llegaban con poesía, ¿no? Entonces, como que sí es una gran lección de humildad el ver cómo lo que sabes es aplicable o no. Y sí, continuamente tienes que estarte haciendo esta pregunta y recordar que no estamos solos. Justo lo que decía Carla, ¿no? Estar siempre construyendo, construyendo, construyendo. Y hacia allá va la propuesta, ¿no? No es una propuesta estática, eso sí les adelanto, y ese es, yo creo, su valor, ¿no? La capacidad de tener algunos asideros, aunque sea, en tanta complejidad y en tanto cambio, ¿no? ¿Alguien más quiere comentar algo? La verdad es que son interesantes. Adelante. Alguien había tomado el micro, ¿no? Creo que no. Sí, anímense si quieren. Si no, ahorita vamos a seguir comentando con todo gusto, ¿eh? Pero la verdad,
y podemos ir viendo un gran espectro, ¿no? de respuestas. Bien, espero que ahora sí lo puedan ver bien. ¿Cómo se aprende a ser tutor? Es la pregunta que vamos a abordar a continuación. Bueno, estos son algunos retos que yo he visto, no nada más en mi centro de escritura, sino comparando con otros centros a nivel regional, local y más grande en el sur global. ¿Con qué nos enfrentamos? Con diversas aproximaciones a la formación en escritura. Entonces, muchos de nosotros tenemos un caudal de experiencia de diferentes tipos. Algunos de los profesores pueden tener experiencia como correctores de estilo. Otros pueden tener experiencia como mediadores de lectura. Otros más como escritores de literatura. Algunos más como investigadores, ¿no? Y hay vasos comunicantes, sin duda, pero nuestra aproximación a la formación en escritura va a ser bien diferente. Entonces hay que empezar por reconocer eso, ¿no? Y los tutores o las tutoras o asesores o como les llamemos, también van a venir con muchas diferencias en su concepción de escritura, ¿no? Incluso con muchas expectativas distintas de por qué les interesa ser tutores. Eso también juega un papel. Digo que es muy contextual porque en el origen en Estados Unidos, pues bien que mal ya tenían avanzado bastante sobre una pedagogía en los cursos de composition o de composición que ya tenían en común. Nosotros no, nosotros nunca hemos tenido algo tan estable, estático, fijo para enseñar a escribir, ¿no? Sí tenemos algunas cosas en común, pero por lo general quienes enseñan a escribir son de esta variedad de perfiles y con esta variedad de aproximaciones. También tenemos un contexto al que responder, creo que de eso hemos hablado mucho en las sesiones pasadas, ¿no? De cómo las tutorías se tienen que ir adaptando a los contextos y nuestros contextos son muy diversos. Los entornos en donde se establecen los centros de escritura suelen ser entornos de mucho cambio. Platicando con colegas de Estados Unidos, y ellos te van a decir que sí, que ellos también sufren mucho cambio, pero pues no es lo mismo, no es al mismo nivel. Este es un cambio sistémico, un cambio estructural continuo, ¿no? Nuestras universidades a veces hasta cambian de nombre, ¿no? Nuestras universidades de pronto puedes estar en un departamento, de pronto en otro, de pronto puedes dejar de existir, de pronto cambia la persona y se acaba el centro de escritura. Entonces, a ese cambio estructural, institucional, también tenemos que obedecer, pero también a cambios pues más grandes, cambios a nivel país, a nivel región, que afectan desde luego las estructuras de la educación superior. Entornos de cambio continuo, entonces, es una cosa que yo he visto que compartimos a nivel Latinoamérica, por lo menos. Y cuando comparamos, por ejemplo, con otros países del sur global, como con Sudáfrica, toda la región del Medio Oriente y el norte de África también lo comparte. Entonces es curioso, ¿no? Como a veces este modelo de aproximación a la formación tutorial puede servir para más que solo nuestro país o nuestro centro de escritura. Nos encontramos también con apoyos insuficientes, bueno, esto creo que no hace falta predicarlo mucho, y con un perfil tutorial diverso, ¿no? Aquí mismo, ¿no? Creo que varios definiríamos a nuestros tutores de maneras muy distintas, y no, pues sí, son personas distintas, evidentemente me refiero a lo que esperamos de ellos, el rol que tienen, la función que cumplen, ¿no? Sí tenemos formas bien diferentes de verlo, lo cual no es un problema, puede ser una fortaleza. Entonces, hablemos ya un poco de la lectura. La escriben estas dos personas, que es bien curioso porque Jean Lab fue profesora de Etienne Wenger en California. Jean Lab sí tiene mucha más experiencia de origen en la antropología social y la teoría educativa. Actualmente ella trabaja en ámbitos de aprendizaje cotidiano, o sea, por ejemplo, estudian cosas como grupos de personas con características comunes, como amas de casa de los suburbios en California y sus aprendizajes en el súper, ¿no? Cosas así bien situadas. Ella pone de relieve ese aprendizaje cotidiano y la importancia del contexto y del grupo, ¿no? Por su parte, Wenger, pues es un poquito más joven porque es su estudiante,
Él de origen es informático y teórico de la educación, social también. Se enfocó en distintos dominios de aprendizaje. Esto es lo que lo ha hecho tan interesante, porque se salen, yo creo que si leyeron el artículo, notaron que hay un momento en el que hablan de que van a poner un punto y aparte de la educación y van a hablar de el aprendizaje como parándose solo, ¿no? Dicen. Entonces, a eso va esta idea de enfocarse en aprendizaje en entornos organizacionales, cívicos y educativos. Curiosamente, una de sus primeras obras es sobre inteligencia artificial y educación, muy temprano en su carrera, en los 80s, y ahorita, pues, obviamente va a retomar también la tecnología, ¿no? Entonces, es bien interesante cómo se han ido evolucionando, pero sus intereses de origen siguen siendo vigentes de formas hasta sorpresivas, ¿no? Entonces, bueno, ellos son los dos autores de la obra que leímos, y básicamente quería poner en común estos términos para la discusión porque creo que no quedan así súper claros o no son tan fáciles de encontrar a veces en el texto. El primero es el aprendizaje situado, que a mí me parece fundamental y sobre todo para los centros de escritura. De alguna u otra manera hemos hablado mucho de este en el seminario. Desde este texto se entiende como la idea de que el conocimiento es relacional, el significado es negociado, se involucra a personas en el mundo y con el mundo, y esto lo pueden encontrar en la página 33, pero es muy fácil de entender desde un centro de escritura, creo que lo vivimos, ¿no? Dependemos de esa situación que se construye en la sesión tutorial, para la cual tenemos que prepararlos sin saber cuál va a ser, ¿no? En ese sentido es situado. Este aprendizaje situado sucede en una comunidad de práctica que se define no en este texto, sino sobre todo Wenger lo trabaja más en un texto posterior del 2002. Son grupos que comparten, al igual que cualquier grupo o comunidad, propósito, preocupación, problemas, etc. La diferencia es que en este compartir se construye una práctica, una cultura de aprendizaje y una iniciativa de conocimiento. Entonces, ese es el valor de la comunidad práctica, no solamente salir de ese bache en este momento, sino que con una continua interacción se van creando cosas más estables y a la vez flexibles, ¿no? Entonces, son grupos que crean conocimiento, lo comparten y lo preservan en este interactuar continuo, ¿no? Entonces, para ello es muy importante la interacción. Entonces, en esta comunidad de práctica se participa, y la palabra participación en el texto es bien importante porque de hecho la utilizan como un equivalente de aprender. Entonces, desde esta teoría, participar es aprender. Recuerden que están en contextos no escolarizados o informales, como se entendió después. De manera que estudiaron, por ejemplo, a grupos de sastres, ¿a quién más estudiaron? A carniceros, me parece. Estudiaron a parteras en México y veían cómo eran grupos de personas con una práctica común que de pronto pues enseñaban a los novicios poco a poco con un esquema de participación de menos a más. Entonces, por eso es que la participación cobra mucha relevancia. Ahora, imaginemos cómo se vería en el centro de escritura y ahorita lo discutimos. Se aprende entonces, dice Leib y Wenger, con o sin instrucción intencional. Y esto es algo bien obvio, pero a veces como que se nos olvida, ¿no? A veces estamos tan casados con la idea de que vas a la escuela a aprender que se nos hace fácil pensar que si no vas a la escuela no aprendes, ¿no? Y sin embargo hay muchísimos contextos o dominios, como habla Wenger, en donde también se aprende. Este fin de semana tuve la oportunidad de participar como funcionaria en las elecciones y una de las cosas que quedó bien evidente es que a pesar de que no nos conocíamos, éramos bien diferentes, estábamos ahí porque habíamos sido sorteados. Teníamos un propósito común, aprendimos un montón y sacamos adelante algo, digamos, en una situación maratónica de 19 horas continuas de trabajo, ¿no? Entonces, cuando la gente se junta, aprende con o sin instrucción intencional,
un poco también conectada entre sí en esta interacción, pero también respondiendo al contexto. Y lo último es que esa participación sucede en distintos grados. No podemos esperar que todos participen de igual forma. Esto también es bien importante para la educación de los tutores, ¿no? Ahora sí, el concepto de participación periférica legítima se aplica como una perspectiva analítica sobre el aprendizaje. Idealmente es una perspectiva de la cual el aprendiz tiene control, ¿no? Y decide qué tanto se va a acercar o se va a alejar, y también está en función de su nivel de experiencia. Los autores reconocen, sin embargo, que a veces esa situación periférica obedece más bien a relaciones de poder, a desbalances, etcétera, pero idealmente debe ser por su nivel de experiencia que van cobrando poco a poco y su voluntad de aproximarse o alejarse, ¿no? Entonces, este es el proceso que le toma a un tutor o a un aprendiz para convertirse de practicante, de novicio a practicante y luego a experto. Si aquí quieren comentar algo, con todo gusto, interrúmpanme. A lo mejor me faltó algo que quizás no quedó claro en el texto. Ahorita Sí, vamos. Abby, fíjate que cuando estábamos leyendo, Margarita y yo, el texto, a propósito de lo que dices de el acercamiento, el alejamiento del aprendiz, que podríamos depositarlo en la voluntad de este, eh, resulta que, para no decir una cantidad, sino que se presenta el fenómeno opuesto en cómo la institución, la instancia, el tutor, o, bueno, para ubicar en nuestro contexto, o la institución o el sujeto, el profesor, es el que hace que se aleje el estudiante, el aprendiz o el que juegue aquí en este contexto, y puede hasta excluirlo de esa participación por esa asimetría de poder, como señalas, por ejemplo, ¿no? Eso es lo que, entre otras cosas, encontramos. Sí, sí puede pasar. Aclaro que aquí estoy entendiendo a la comunidad de práctica como la comunidad de los tutores, pero qué bueno que mencionas eso, porque la idea original, que la pueden encontrar en los textos de los 80s, si no mal recuerdo, es Trimburg quien dice que los tutores forman el contexto comunicativo, aunque no sea tan real, es más real que el de una clase y un profesor. Entonces, sí, la sesión de tutoría tiene que representar cierto contexto real, pero también tiene que ser abierta e inclusiva, ¿no? Entonces, eso también es importante irlo mediando y curando, que es una palabra clave, en la formación tutorial, ¿no? Entonces, esta reflexión sobre los distintos grados de participación es bien útil llevarla, traerla a la mesa, ¿no? Hacerla visible, hacer sentirle a todos que no todos tienen que casarse con el centro de escritura, ¿no? Y digamos, ponerse la camiseta al 100%, porque también se vale solamente cumplir con tus horas de beca o como sea que ustedes lo estén viendo y participar tangencialmente, o sea, es realmente voluntario. De igual manera, los estudiantes que vienen por algo, ¿no? Entonces, no podemos a veces esperar que su nivel de involucramiento les cambie la vida, ¿no? Es suficiente con ser útiles y ya con eso, pero sí debemos siempre pensar en que sea un espacio seguro e inclusivo en ese sentido. Gracias por el comentario, Marco. No sé si alguien más quiera comentar algo ahora. Seguimos. Bien. Pues básicamente esto se vería así si lo graficáramos. Puede haber cierta controversia, ¿eh? Este es como yo lo entiendo. Hay una comunidad práctica que es la que acoge y a la que se van a ir involucrando. Puse en el centro a este ideal de expertos, que también es bastante móvil, ¿no? Dependiendo de qué expertise se requiera en qué momento. Pero bueno, al final del día, cuando algo es necesario, por lo general, el grupo sabe a quién acudir, ¿no? Ese sería como el experto. Después están los practicantes que están orbitando, ¿no? Alrededor del área de expertise.
y tienen una posición todavía periférica de esa área de expertise y tienen quizás la posibilidad de decidir si de plano le continúan o si se quedan como practicantes y ahí están cómodos y tienen suficiente con eso, o pueden entrar y salir también. Insisto, de pronto también puede suceder que alguien que no era experto en una cosa ahora es experto porque la situación lo requirió, ¿no? Quizás el grado más alto de periferia lo tienen los novicios. No sé cómo les vaya a ustedes con los tutores o asesores que recluten recién, pero a veces se quedan poco tiempo, ¿no? Y los pierdes. Y bueno, digo los pierdes entre comillas, porque también, insisto, responde a sus intereses, a su voluntad, a su identidad, a lo que de verdad quieren hacer con la escritura, ¿no? Y pues a lo mejor cumplen el requisito que se habían puesto, la expectativa que tenían y va, y te dicen adiós y no pasa nada, no pasa nada, no debemos buscar que todos y todas se involucren hasta el fondo y les cambie la vida, insisto, ¿no? Pero aquí lo interesante es estos momentos de participación periférica legítima en donde realmente sucede el aprendizaje y se pueden aprovechar mucho para hacer transformaciones significativas que redunden en aprendizajes, ¿no? ¿Por qué? Porque todavía tienen distancia reflexiva y tienen agencia, pueden decidir hasta qué grado involucrarse. Entonces, esos son momentos de oportunidades que, pues, como responsables del Centro de Escritura, para hablar de un término paraguas, podemos aprovechar muchísimo. ¿Cómo lo veo yo ya aplicado al Centro de Escritura? Y aquí sí me gustaría escuchar pues sus opiniones, sobre todo. Creo que los centros de escritura son entornos de aprendizaje social e informal. Y esto pues he leído un poco a Ivan Illich y me gusta mucho su idea de educación, de desescolarizar la educación. Es un ideal, desde luego, pero lo veo muy aplicable a lo que sucede en los centros de escritura, pues no puedes planear a tal grado que lo que suceda en la sesión tutorial sea 100% intencional. Entonces, en ese sentido, yo lo veo como informal. Tampoco puedes esperar que el tutor aplique 100% lo que se le enseñó en el taller intencionado, porque su labor también es adaptar, diagnosticar y hacer los cambios necesarios y quizás retroalimentar esa formación que recibió. Entonces, el hecho de que sea informal le da mucha flexibilidad y potencial de innovación, diría yo. Pero claro, hay diferentes visiones, ¿no? Esto es lo que yo entiendo que puede ser útil de la comunidad de práctica. También veo que los y las tutoras construyen esa práctica tutorial en su interacción constante. Entonces, si hay una interacción constante, van a ver cómo naturalmente se orienta a hablar de la sesión de tutoría, a hablar de los problemas que tuvieron, a reflexionar, como decía Carla hace rato, y a recuperar los aprendizajes transgeneracionales, ¿no? Porque a veces se junta un grupo de tutores que ya llevan más tiempo con tutoras o tutores que van llegando. Entonces, esta interacción constante es la que va construyendo la práctica. Ahora, es una práctica que no es fija y que depende del momento y de lo que se viva. Obviamente, después de la pandemia, esa práctica cambió muchísimo. Tuvimos que aprender a hacer otras cosas, por ejemplo, poner límites emocionales para nuestra salud, aprender también a decir no, aprender a decir hasta dónde, contar cuántas tutorías estaba pidiendo la misma persona, por ejemplo, ¿no? En fin, son cosas que no pasaban antes y que empezaron a pasar después, para las cuales pues uno no puede anticiparse tanto y sin embargo tienes que reaccionar. Aprovecho. La inteligencia artificial es una más de estas cosas a la que no pudimos anticiparnos y tuvimos que reaccionar o estamos reaccionando ya en la práctica, ¿no? La otra cosa, el aprendizaje sucede en paralelo con su grado de participación en la comunidad de práctica. Eso es cierto, ¿no? O sea, uno no aprende lo que no quiere aprender, así que si decido participar mucho, probablemente aprenderé más en esa participación. La trayectoria de esta participación o aprendizaje transita por momentos de periferia y mentorías informales con quienes tienen más
experiencia, ¿no? Entonces, hay momentos en donde se alejan, hay momentos en donde buscan ayuda, ¿no? Ambos son cruciales para el aprendizaje. La formación tutorial intencional, por ejemplo, los talleres que se mencionaron, yo veo que dialoga muy bien, si está construida bien, con esta cultura de aprendizaje de la comunidad, y se integra también la ecología de liderazgos de esta comunidad. Entonces, por más intencional que pueda ser un taller, sí tiene que incluir lo que se está creando cotidianamente en la comunidad para que les haga sentido, para que se la puedan llevar a la práctica y sea útil. Entonces, esto sí ya se convierte en un reto para nosotros los responsables, ¿no? Y el Centro de Escritura, entonces, como yo lo veo, hace una curaduría de experiencias colaborativas para justamente fomentar la participación o aprendizaje, que también eso está en cancha de quien es responsable. Adelante, Margarita, alzaste la mano. Hola, hola a todos. Yo quiero aprovechar, Abby, antes de que muevas la diapositiva a otro lugar, quiero aprovechar tu diagrama porque, y entiendo perfectamente que lo que voy a decir puede ser una digresión, me voy a alejar un poco de la forma en que estás aplicando los conceptos a la práctica en un centro de escritura. Me voy a referir a mi comprensión del tema de nuestra lectura en una comunidad de práctica más extensa que es, aunque ellos lo hayan advertido, que no estaban hablando exactamente de una escuela, me voy a referir a una comunidad de práctica como, digamos, una universidad, una institución de educación superior, a donde se están preparando personas en unas disciplinas muy específicas que tienen prácticas especializadas, que están difundiendo entre los practicantes y aprendices, se están difundiendo unos hábitos de pensamiento